Me da mucho gusto saludar a todos los funcionarios, a los investigadores, a todo el personal que labora en el INIFAP en ocasión de su 35 aniversario. Como ustedes saben, siempre he tenido un gran respeto por el trabajo que han venido desempeñando a lo largo de todos estos años, no solamente los 35 años, sino también antes cuando era el INIA, para el cual yo estuve vinculado desde que fui alumno en Chapingo. En el horno yo iba a trabajar ahí con el banco de germoplasma de maíz y también todas las prácticas que hacíamos de maquinaria agrícola en ese pequeño campo experimental, pues fue parte también de mi capacitación, de mi entrenamiento y mi educación como ingeniero agrónomo. De modo que hay una vinculación y yo diría también un reconocimiento y un respeto a todos ustedes por todo lo que han hecho a lo largo de toda su historia en beneficio de la agricultura mexicana. 35 años como INIFAP es también la oportunidad para destacar que ustedes juegan un papel muy importante para la Secretaría de Agricultura. Son el brazo técnico, yo lo he dicho y lo repito, son el acompañamiento técnico a todo el accionar de la Secretaría a nivel territorial. De modo que es indisoluble la relación que tenemos como Secretaría de Agricultura con el INIFAP y a través de esta relación con todos los productores que nos garantizan pues no solamente la alimentación, sino también la incorporación de conocimiento, de tecnologías, de prácticas que hoy día cada vez son más adoptadas gracias a ese trabajo intenso, permanente, al ras del suelo que ustedes vienen desarrollando. Yo los exhorto a que sigamos en esa dirección porque México lo requiere. Nuestro país tiene un papel muy importante que jugar para garantizar la seguridad alimentaria de toda nuestra gente, pero también para jugar un papel importante en el contexto internacional. Lo hemos venido haciendo, lo hemos venido mejorando en función del trabajo colectivo, la suma de todo el esfuerzo pues, de las autoridades, de los funcionarios, pero sobre todo de los investigadores. De modo que yo los felicito en esta ocasión. Les doy un abrazo fraterno y con él el reconocimiento por todo lo que han venido desarrollando y los exhorto a que sigamos, sí, en este día viernes donde inician con su ciclo de conferencias y que va a perdurar por el resto del año, pues yo nuevamente quisiera que vayan acompañando todo este ciclo de conferencias, de seminarios, pues con ese afán y ese espíritu de transmitir el conocimiento que debe ser llevado hasta pues, los productores a nivel de campo, a nivel de la cadena productiva y sobre todo y al final pues que sirva para fortalecer la seguridad alimentaria de nuestro país. Pues muchas gracias por permitirme mandarles este mensaje. Gracias por todo lo que han venido haciendo a lo largo del tiempo y gracias por lo que resta por hacer. Hay un futuro muy promisorio para la agricultura de México y ustedes forman parte importante de él. Muchas gracias. Los saluda Luis Ángel Rodríguez del Bosque, de la Dirección General del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP. Este año, el 2020, celebramos el 35 aniversario del instituto, aunque años atrás existían 3 institutos, el agrícola, el pecuario y el forestal, y en 1985 se fusionaron, de tal manera que la historia del instituto va más allá de los 35 años. Quiero agradecer al secretario Víctor Villalobos por su mensaje tan emotivo que nos acaba de enviar minutos antes. Este año el instituto tiene preparado una serie de eventos, entre ellos un ciclo de seminarios, de conferencias que daremos cada semana a partir de hoy hasta diciembre. El día de hoy hemos preparado la conferencia inaugural que trata sobre un tema de mucho interés, no solamente para los apicultores, sino para la sociedad en general. El potencial impacto que tendría la invasión de un insecto que se llama el avispón gigante asiático. Yo los invito a que nos acompañen cada semana
a partir del día de hoy para que estén atentos al programa semanal de estas conferencias. El día de hoy la conferencia la tratará el doctor Miguel Arechavaleta. Él es el director del Centro Nacional Disciplinario en Fisiología y Mejoramiento Animal en Querétaro. Él es un experto en abejas y él es el que tratará el tema de hoy. El doctor Arechavaleta tiene un doctorado en la Universidad de Purdue. Él es experto en abejas del instituto a nivel nacional y bueno, él tiene un doctorado en entomología en la Universidad de Purdue. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado una serie de artículos científicos y libros, capítulos de libros y folletos técnicos. Quiero felicitar por último a todos los investigadores del INIFAP, a los trabajadores de campo, esos que levantan datos, que cosechan los experimentos, al personal administrativo por este 35 aniversario. El recurso humano del instituto es lo más valioso que tenemos. Muchas gracias. La sociedad en general, por favor, estén atentos a esta serie de conferencias. Muchísimas gracias. Gobierno de México. Muy bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Enrique Arechavaleta Velasco. Soy investigador del INIFAP en el área de genética de abejas y actualmente soy el director del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal. Tengo el gusto de iniciar este ciclo de conferencias por el 35 aniversario del instituto. Y la plática que voy a presentar hoy, el seminario que voy a presentar hoy, lleva por título El avispón gigante asiático, Vespa mandarinia, es una amenaza para las abejas y para la apicultura en México. Muchas gracias y comenzamos. Muy bien, la plática, como les comentaba, la plática que voy a presentar es sobre el avispón gigante asiático y la pregunta es si es una amenaza para las abejas y para la apicultura en México. El seminario, tengo la fortuna de haberlo preparado junto con la colaboración de dos investigadoras del CENIT Fisiología y Mejoramiento Animal, del área también del programa de abejas miel, la maestra Laura Alvarado y la maestra Claudia García. Y bien, comenzamos con el seminario. El avispón gigante asiático es un insecto social que vive en colonias formadas por obreras, reinas y machos. Este avispón tiene un sistema haplodiploide de diferenciación sexual, igual que las abejas melíferas, en donde los machos son individuos haploides que provienen de huevos no fecundados, mientras que las hembras, es decir, tanto las reinas como las obreras, son individuos diploides que vienen de huevos que fueron fecundados. La diferenciación entre reinas y obreras se da a través del tamaño de las celdas donde se desarrollan y a través del alimento que reciben durante el desarrollo larvario. Es decir, un mismo huevo puede generar una reina o puede generar una obrera, dependiendo de cómo se desarrolla la celda en donde se desarrolla y el alimento que recibe durante la etapa larvaria. Este avispón es el avispón más grande del mundo. Las obreras miden entre 2.7 y 3.8 centímetros. Los machos también entre 2.7 y llegan a alcanzar hasta 4 centímetros. Y las reinas miden entre 4 y 4.5 centímetros. En general tienen una cabeza bastante grande, que tiene más o menos 1 centímetro de ancho, y unas mandíbulas bastante fuertes, que tienen bastante fuerza y de buen tamaño, que miden más o menos medio centímetro de largo. Presenta 3 pares de patas, 2 pares
claras y alas, y únicamente las hembras tienen aguijón. Es decir, las reinas y las obreras. El aguijón es bastante grande, es quizá uno de los aguijones más grandes en todas las avispas y tiene más o menos medio centímetro de largo. La coloración de las obreras, las reinas y los machos es similar. Todos son iguales en términos de coloración. Tienen la cabeza de color amarillo a naranja, de amarillo oscuro a naranja. El tórax es de color café. El abdomen tiene bandas del mismo color que la cabeza y bandas marrón alternadas, y el último segmento del abdomen es amarillo. Estas características de la cabeza del color amarillo a naranja y el último segmento de color amarillo son muy importantes para poder identificar a este insecto. El origen del avispón es en el este y sudeste de Asia. Principalmente se desarrolló en Japón. Japón es prácticamente, se podría decir que es su centro de origen, junto con lo que sería la península de Corea. Ese es el centro de origen de este avispón y posteriormente se ha ido distribuyendo hacia China, hacia Bangladesh, Nepal, Taiwán. También hay reportes de que se ubica en la península de Tailandia y en la parte oriental, prácticamente en la parte que queda de Rusia, que queda frente a Japón. Solo en esa parte de Rusia, no está en el resto de Rusia, porque Rusia es un país extremadamente grande, extremadamente extenso. Se desarrolla principalmente en regiones templadas y subtropicales que presentan climas que van de templados a cálidos. Las colonias de este insecto, de este avispón, se establecen principalmente en las partes bajas de las zonas montañosas y en bosque, a altitudes entre los 500 y los 1500 metros sobre el nivel del mar, en donde la vegetación predominante son bosques de encinos y de robles. Vespa mandarinia no se ha observado en lugares que se encuentran a altitudes superiores a los 2000 metros sobre el nivel del mar. Las colonias se establecen en nidos subterráneos que utilizan principalmente cavidades en el suelo, que pueden ser haber sido madrigueras de algunos mamíferos o de algunos reptiles, o bien en huecos en árboles, pero estos huecos se encuentran prácticamente al nivel del suelo o tienen la entrada al nivel del suelo y el hueco acaba siendo subterráneo. Tiene un ciclo de vida bastante interesante. Es un insecto eusocial. El avispón asiático gigante asiático es un insecto eusocial y estos insectos eusociales se caracterizan básicamente por el traslape de las generaciones, la cooperación de los insectos adultos en el cuidado de la cría y la presencia de castas especializadas en la reproducción de la especie. En este caso son las reinas y los machos. Las reinas, el ciclo de vida lo vamos a iniciar a describir en términos de dónde inicia. En el invierno. Este ciclo de vida está muy ligado a las diferentes épocas, a las diferentes estaciones del año. Vamos a iniciar con lo que sería el invierno. Las reinas fecundadas hibernan en forma individual durante todo el invierno. Una vez que inicia la primavera, las reinas se activan y buscan una cavidad subterránea o hueco en un tronco cercano al suelo, donde establecen el nido. Posteriormente, la reina construye un panal. Para construir el panal utilizan pedazos de celulosa que obtienen del medio, que lo juntan, y con este panal tiene aproximadamente 40 celdas, donde pone sus primeros huevos, que son huevos que darán origen a obreras, y la reina los cuida, se hace cargo de estas larvas, recolectando alimento para las larvas y haciendo todo el mantenimiento de lo que sería el principio de la colonia ella sola. La reina se alimenta de savia de las plantas principalmente, pero caza insectos que utiliza como fuente de proteína para la cría. Las obreras tardan entre 36 y 44 días en desarrollarse, después de que la reina pone el huevo hasta que emergen como un insecto adulto. Aquí hay una imagen de algunas larvas de este insecto. Una vez que las obreras emergen como insectos adultos, esta primera generación de obreras, empiezan a ampliar el nido, a construir más celdas donde la reina pueda poner huevos y empiezan a tomar control de las actividades de la colonia que antes venía haciendo la reina.
en este momento se hacen cargo tanto del cuidado de la cría como inician con la recolección del alimento. Una vez que las obreras se hacen cargo de la recolección del alimento, la reina de la colonia se dedica únicamente a la postura de huevos y no vuelve a salir del nido, no vuelve a abandonar el nido en donde estableció la colonia. Más o menos 3 meses después de que se establece, de que la reina estableció el nido, la colonia alcanza un tamaño aproximado de 500 obreras, que es más o menos el tamaño de una colonia. Las colonias fluctúan entre 200 a 500 obreras, no más de 500 obreras, ¿sí? Las obreras viven entre 15 y 35 días, por lo que esta población de entre 200 y 500 obreras se mantiene durante el verano a través del traslape generacional. A finales del verano, la reina cesa la producción de obreras y comienza a poner huevos que darán origen únicamente a machos y a otras reinas, ¿sí? Los machos y las reinas vírgenes emergen después de sus etapa larvaria y su etapa de pupa, y permanecen en el nido donde son atendidos por las obreras. Una vez que alcanzan la madurez sexual, primero los machos y después las reinas, los machos abandonan el nido para tratar de aparearse con reinas de otras colonias. Esto es importante porque como tienen un sistema haplodiploide de diferenciación sexual, no podrían aparearse con reinas de la misma colonia porque generarían problemas de consanguinidad dado el sistema de diferenciación sexual que tienen estos avispones. Los machos abandonan la colonia o salen de la colonia, pero no realizan vuelos de orientación, como es en el caso de las abejas, ¿sí? Es decir, el macho no puede regresar a su colonia, no puede regresar a su nido. Los machos que abandonan la colonia están listos para aparearse, lo hacen exactamente en la época en que pueden ocurrir los apareamientos y son capaces de vivir de manera solitaria por unas semanas alimentándose de savia y de néctar. Para aparearse, lo que hacen los machos es localizar una colonia de avispones y esperan a las reinas en la entrada de los nidos. Cuando éstas salen, los machos las atrapan en el aire, caen al suelo frente a la colonia en donde se lleva a cabo el apareamiento. Una vez que ocurrió el apareamiento, la reina regresa a su colonia y el macho se retira de la colonia y trata de aparearse posteriormente con otras reinas de la misma colonia o de otras colonias. Las reinas se aparean con un solo macho y se aparean una sola vez en su vida. Una vez que se aparean, almacenan el semen de este macho en la espermateca, en donde los espermatozoides permanecen viables durante toda la vida de la reina. Los machos tienen capacidad de aparearse con varias reinas y lo van a intentar cuantas veces puedan en el periodo en que se dan los apareamientos en la especie. Cuando los machos y las reinas emergen en la colonia, antes de que salieran de la colonia, las obreras dejan de cazar insectos y se enfocan únicamente en recolectar savia y trozos de fruta debido a que ya no necesitan alimento proteico para la cría. En ese momento comienza el proceso de disolución de la colonia de avispones. Es entre el principio del otoño y el final del otoño. Los machos mueren a finales del otoño, poco tiempo después de finalizada la temporada de apareamientos, y en el invierno las reinas fecundadas y las reinas vírgenes que quedan en la colonia se construyen cavidades subterráneas que tienen una forma esférica en donde hibernan en solitario. Las colonias de avispones en este momento perecen durante esta época del año. La colonia desaparece. El periodo de hibernación de las reinas termina cuando inicia la primavera. Las reinas fecundadas realizan vuelos de reconocimiento y buscan un lugar donde establecer una nueva colonia, iniciando nuevamente el ciclo anual. Las reinas vírgenes que no se fecundaron, pero que sobrevivieron el invierno, viven un poco en forma solitaria durante lo que es la primavera y el verano, pero después mueren. Bien, este avispón tiene como todas las avispas y todos los avispones, son carnívoros, necesitan de proteína de origen animal, en este caso insectos, para alimentarse. En el caso del avispón, son las larvas las que requieren del alimento proteico para desarrollarse. Y la principal fuente de proteína son otros insectos
como principalmente escarabajos, abejas y avispas, y algunas veces llegan a cazar algunas arañas. Los avispones adultos son los que se encargan de proveer este alimento a las larvas. En un inicio de la colonia lo hace la reina y posteriormente, cuando la colonia ya está establecida, las obreras son las que se encargan de estar de este tipo de alimento a las larvas. Los avispones adultos se alimentan de savia de árboles principalmente y en algunas ocasiones de néctar. No son capaces de digerir alimentos sólidos y ya no requieren de proteína en términos de origen animal para estarse alimentando. La principal fuente de savia para esta especie son varias especies de encinos y de robles del género Quercus, pero también se alimentan de otras plantas como el micán, que es la naranja asiática, el olmo chino y el sauce negro. Es en este proceso de alimentarse cuando se vuelve un problema para las abejas y para la apicultura, ¿sí? Esta necesidad que tiene el avispón de alimentarse, de que sus larvas tengan alimento de origen proteico animal, es cuando lo que hace que el avispón se vuelva un problema para las abejas y en consecuencia para la apicultura. Cuando Vespa mandarinia caza abejas para obtener alimento para su cría, sigue dos estrategias. La primera ocurre cuando un avispón en forma solitaria, en forma individual, caza abejas. Estas abejas las captura cuando están pecoreando, cuando están en el campo, cuando las abejas están buscando néctar o cuando están recolectando polen, ¿sí? Y las caza en forma individual. El avispón mata a la abeja. Básicamente, para matarla lo que hace es decapitarla, le corta la cabeza con las mandíbulas, tiene unas mandíbulas bastante poderosas y bastante grandes. En la fotografía se puede ver las dimensiones que hay entre un avispón y una abeja, y le corta la cabeza, mastica el tejido muscular del tórax y lo transporta al nido, a la colonia, para alimentar a las larvas. Únicamente usa el tejido muscular del tórax, el resto de la abeja no la ocupa, básicamente se enfoca en esta parte anatómica de la abeja. La segunda estrategia, la primera estrategia hace un daño a las colonias porque finalmente están cazando pecoreadoras, pero tampoco las colonias de avispones son tan grandes como para tener un impacto muy importante sobre las poblaciones de abejas cuando sigue esta primera estrategia que ya describí. Sin embargo, en la segunda estrategia es cuando hace el daño principalmente a las colonias de abejas. Muy probablemente todos ustedes hayan visto un documental que tiene National Geographic, excelente, interesantísimo documental sobre la biología de este avispón. Si no lo han visto, búsquenlo, por ahí debe estar en alguna de los sistemas para poder ver los documentales, y porque vale la pena verlo. En esta segunda estrategia, el avispón aplica un ataque masivo en contra de la colonia de abejas, es decir, se va directamente a la colonia, a la colmena, para tratar de obtener toda la cría que está ahí. Las colonias, el avispón no tiene un radio de vuelo muy amplio, relativamente muy amplio, porque puede atacar colonias que se encuentran hasta 2 kilómetros de radio alrededor de lo que es su nido, ¿sí? Y en estos ataques masivos pueden participar desde 2 hasta 50 avispones. Este tipo de ataque, este tipo de estrategia, este tipo de ataque masivo está dividido básicamente en 3 fases. En la primera fase, lo que hace el avispón, la colonia de avispones, es enviar avispones exploradores que tratan de localizar colonias de abejas o de avispas, principalmente, abejas y avispas, ¿sí? Y tratan de ubicarlas y tratan de seleccionar una colonia objetivo. La selección sobre la colonia objetivo seguramente tiene que ver con el tamaño de la colonia y la debilidad de la colonia. Una vez que los exploradores eligen a la colonia, este avispón explorador elige a una colonia objetivo, colocan una feromona que se llama feromona de marcaje fuera de la colmena, con el fin de que otros avispones de la colonia puedan identificar lo que este avispón explorador ha identificado como una fuente de alimento.
Una vez que hace esto, inicia la segunda fase, y en esta segunda fase del ataque masivo es donde los avispones participan en el ataque de la colonia marcada. Lo que hacen los avispones es ubicar esta colonia que ya está marcada y se colocan en la entrada de la colonia, en la entrada de la colmena más bien, o de la colmena o del nido de avispas, ¿sí? Y lo que hacen es esperar, ¿sí? Atacar en el caso de las abejas, atacar a las abejas guardianas, las abejas que están cuidando la entrada de la colmena, la entrada a la colonia, y las atacan. Esto atacan de la misma forma, decapitándolas básicamente con las mandíbulas, ¿sí? Esto hace que las abejas guardianas liberen feromona de alarma, ¿sí? Y eso atrae a todas las abejas del interior, ¿sí? De la colonia, principalmente las abejas que pican, las abejas picadoras, pero no solo a las abejas que pican, a las abejas que están para defender la colonia, sino también al resto de abejas que están en la colonia y desarrollan una respuesta defensiva de la colonia que no puede parar. No puede parar. Una vez que hay feromona de alarma de las abejas no paran, las abejas tratan de defenderse, ¿sí? Y esta estrategia pues le sirve a los avispones para esperar a las abejas que van saliendo afuera, y pues no hay mucho que puedan hacer las abejas en contra de los avispones, porque básicamente ustedes pueden ver las diferencias de tamaño, y los avispones están literalmente diseñados para atacar insectos sociales, ¿no? Las decapitan, hacen una masacre de abejas, 2 avispones, 50 avispones pueden acabar dependiendo del número de avispones que estén atacando a la colonia, pueden acabar con una colonia de 5,000 a 25,000 abejas en un periodo que puede ir de 2 a 6 horas. Y no para, y no hay forma de que pare una vez que empieza el ataque, porque las abejas no tienen forma de detener esta respuesta defensiva ante el ataque de los avispones. Una vez que terminan de matar a la mayor parte de las obreras, inicia la tercera fase, que básicamente corresponde a que pues las abejas ya no tienen más que hacer y dejan de defenderse, porque además la mayoría de las abejas ya están muertas, la mayoría de las obreras de la colonia van a estar muertas, y los avispones ya no tienen nada que los detenga, ingresan a la colmena, acaban de matar a las pocas abejas que están ahí, o simplemente ya las ignoran porque no son un problema para ellos en términos de lo que buscan. Lo que buscan es la cría, lo que buscan son las pupas, lo que buscan son las larvas de las abejas, ¿no? Los avispones que entran a la colmena empiezan a inspeccionar los bastidores de cría, con objeto de sacar a las larvas se las llevan completas sin masticarlas, se las llevan a su colmena y para proveerlas como alimento a las larvas del avispón. Y en el caso de las pupas, desoperculan las celdas de la colonia de abejas, del bastidor o de los panales de las colonias de abejas, mastican el tejido muscular del tórax y se lo llevan hacia su nido, hacia su colonia para alimentar a las pupas. Obviamente esto lleva un tiempo, no lo acaban en un día o 2 días. Este periodo puede durar entre 10, 15 días, ¿sí? En algunos casos también se llevan algunos del tejido muscular de las obreras que mataron, pero casi no lo hacen porque la fuente de alimento principal es la cría de las abejas, ¿no? Este traslado de toda la cría de la colonia de abejas al nido del avispón puede durar entre 10 y 15 días. Y aquí es muy importante porque entonces el avispón es un insecto muy territorial y muy defensivo, ¿sí? Entonces, una vez que tiene esta fuente de alimento controlada, la va a defender a como dé lugar, ¿sí? Contra otros insectos, contra mamíferos, incluyendo a los seres humanos, ¿no? Y ahí es donde los apicultores tienen que tener mucho cuidado, porque puede ser riesgoso el que se enfrenten a una colonia que ya fue devastada y los avispones todavía estén sacando cría de esa colonia. Hay una abeja en Japón, de hecho en Asia, no nada más en Japón, en Asia, las abejas con las que trabajamos nosotros en apicultura, en la mayor parte del mundo, o básicamente en todo el mundo, son de la especie Apis mellifera.
Apis mellifera es una de las especies del género Apis. Hay una abeja que le llamamos la abeja asiática, que se le llama la abeja asiática, que es Apis cerana, ¿sí? Con Apis cerana se puede hacer apicultura, se puede sacar miel, se puede producir miel. De hecho, en Japón se hacía apicultura mucho antes de que llegara Apis mellifera. Apis mellifera, si no me equivoco, llegó a finales de los 1870 y algo a Japón. Fue introducida a Japón. Pero los japoneses han consumido miel desde muchos años. Es un alimento, es parte del alimento que se puede considerar tradicional en Japón, ¿sí? Esta miel que obtenían ellos la obtenían de Apis cerana. Apis cerana forma colonias, igual que Apis mellifera, puede manejarse en colmenas tecnificadas, pero el problema que tiene es que no crece mucho sus colonias y en consecuencia produce poca miel. Sin embargo, Apis cerana tuvo la oportunidad de evolucionar, de tener un contacto evolutivo precisamente con el avispón, y han desarrollado mecanismos de defensa que a mí me parecen muy, muy interesantes, que le permiten interrumpir los ataques masivos del avispón gigante asiático. Principalmente lo hacen durante la primera etapa, es decir, cuando el avispón explorador anda tratando de ubicar a una colonia que atacar. Si no lo hacen en ese momento, es muy difícil que se defiendan, ¿no? De un ataque masivo de avispones. Este mecanismo de defensa ocurre en dos etapas. Cuando una colonia de abejas de Apis cerana detecta la presencia de un avispón en la entrada de su colmena, las abejas dejan de salir y comienzan a hacer un sonido de advertencia llamado shimmering en inglés, ¿sí? Las obreras que regresan del campo a la colmena evitan el contacto con el avispón e ingresan por entradas secundarias o alejadas de donde esté el avispón, y en muchos casos el hecho de que haya este ruido y de que el avispón no detecte abejas en lo que sería la colmena o la colonia de Apis cerana es suficiente para que el avispón se retire y no marque la colonia, ¿sí? Sin embargo, si el avispón continúa ahí, ese repliegue no es suficiente para que el avispón se retire y no marque la colonia con la feromona de marcaje, lo que hacen es que varias abejas, me refiero varias decenas, ¿sí?, salen de la colonia, de la colmena, ¿sí? Y en un momento, aparentemente no, sin ponerle atención al avispón, pero con una sincronización muy interesante, atacan todas en forma masiva de estas abejas al avispón y lo cubren por decenas o a veces cientos de abejas. Literalmente lo pelotean. Los apicultores le decimos a esto pelotear. Las abejas pelotean al avispón. Y lo que hacen estas abejas es, no pican al avispón ni mucho menos. Lo que hacen es empiezan a vibrar, a tener movimientos vibratorios en el abdomen, ¿sí? Y lo que hacen es que elevan la temperatura, ¿sí?, en esa pelota de abejas hasta alcanzar 47 grados centígrados. Es muy curioso porque a esta temperatura es letal para el avispón, pero no para las abejas Apis cerana. Ellas pueden tolerar esta temperatura. Cuando llegado las abejas Apis cerana ya no lo toleran, ¿sí me explico? Entonces es muy interesante en términos de coevolución de estas dos especies, de cómo ha desarrollado la abeja un mecanismo de defensa, pues para no ser devastado por que su colonia sea devastada por el avispón, ¿no? Es una defensa térmica. Esto ocurre en la primera etapa del ataque masivo, que es cuando, como les comentaba, cuando el avispón está tratando de marcar a las colonias. Bien, son avispones, tienen aguijón, pican, ¿sí? Y no solo lo utilizan no lo utilizan, el aguijón lo utilizan como mecanismo de defensa contra lo que podrían ser depredadores, ya sea reptiles o ya sea mamíferos o el ser humano, ¿no? El avispón está muy alto en la cadena trófica, no tiene muchos
no tiene muchos depredadores. Básicamente los principales depredadores del avispón son algunos pájaros, algunas aves, y nada más. Pero requiere tener un aguijón para defenderse, y lo hace principalmente para defender su nido. Como todos los insectos que inoculan veneno al picar, la picadora del avispón puede ser peligrosa bajo dos condiciones principalmente. Una es que tenga que ver con la susceptibilidad de la persona que pique, ¿sí? De la persona que pique. Hay personas que son más susceptibles que otras al veneno, y con un solo piquete pueden tener suficiente para tener problemas serios que los puede poner hasta en peligro de muerte, ¿sí? Y algunos mueren. Y esto es básicamente por la reacción anafiláctica que tienen al veneno. La otra condición bajo la que pueden ser peligrosas es cuando una persona recibe un gran número de piquetes. En algunos artículos científicos que se revisaron, se encontró que la mayoría de las personas que fallecieron, ¿sí? Por un alto número de piquetes, fue alrededor en promedio de 50 piquetes, con un rango que va de 17 hasta 100 piquetes. Es decir, 17 piquetes de este insecto debe ser muy, pero muy doloroso. En Japón hay reportes de que el avispón provoca la muerte de personas, entre 30 y 50 personas al año, pero la mayoría de estas muertes no se deben a ataques masivos, a gran número de piquetes, sino más bien a reacciones anafilácticas al veneno, ¿no? Puede ser por 1, 2 o 3 piquetes, y está más ligado a que la persona que recibió el piquete sea susceptible al veneno, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué la historia del avispón? Seguramente la mayoría de ustedes, o muchos de ustedes, recibieron hace un par de meses, o hace mes y medio, un montón de mensajes en el WhatsApp y en todas las redes sociales sobre la presencia del avispón asesino, ¿no? Es como nos gusta ponerle palabras a los pobres insectos, ¿no? El avispón asesino. Me acuerdo cuando llegaron las abejas africanas, eran the killer bees, ¿no? Las abejas asesinas, ¿no? Ni son asesinas ni son killer, ¿no? El avispón tampoco es asesino, es un avispón que se alimenta de abejas y nada más. Ese es todo el asunto. Sí, efectivamente, el avispón se detectó en el continente americano, ¿sí? Básicamente en Canadá, en el suroeste de Canadá y en el noroeste de los Estados Unidos. A la fecha, hasta cuando elaboramos este documento, había 5 reportes únicamente. 5, digo únicamente porque son 5, no porque lo esté minimizando, ni mucho menos. El primero ocurrió en agosto de 2019, cuando se encontraron 3 avispones gigantes asiáticos en la isla de Vancouver, en Columbia Británica. El segundo ocurrió el 15 de mayo de 2020, cuando se confirmó la presencia de un avispón gigante asiático en la ciudad de Langley. Esto ya no es en la isla de Vancouver, esto ya es en la parte continental de Canadá. Y en el caso de los reportes, el primero ocurrió en diciembre de 2019, cuando se reportó el avistamiento de un avispón en el comedero de un colibrí, y posteriormente se encontró un avispón gigante asiático muerto en la ciudad de Blaine. Esto ocurrió en la misma ciudad, ¿sí? Se vio un avispón en el comedero, los comederos que les ponen a los colibríes, y después se encontró un avispón gigante asiático, pero es en la misma ciudad, ¿sí? Y el segundo ocurrió el 27 de mayo de 2020 en la ciudad de Custer, Washington, cuando una persona reportó un avistamiento por medio de una fotografía de un espécimen muerto, que a lo el cual mejor no fue está revisado entrando por con su cuenta. el servicio creo que es el AFIS del USA, o no estoy seguro si fue el del estado de Washington, pero fue identificado por entomólogos y sin lugar a duda, y fue identificada como una reina fecundada del avispón. El tercero ocurrió el 6 de julio en la ciudad de Bellingham, Washington, donde se identificó a una reina de Vespa mandarina viva, sin ningún problema. Entonces, el asunto es que el avispón está en esa parte
el continente americano. Y el asunto es que cuando uno ve a un avispón, tiene uno que asumir que no es el único que está por ahí. Cuando uno ve a un insecto que resulta ser extraño y lo puede uno identificar, muy probablemente haya otros insectos por ahí, ¿sí? De la misma especie. Recordemos que es un insecto social, pero recordemos que también tiene una parte en la que viven solas las reinas o pueden estar solas las reinas, ¿sí? Por un periodo de tiempo corto, que estén volando, que no estén hibernando. ¿Cómo llegó a Canadá y Estados Unidos, a esta región? Pues no se sabe, no hay indicios. Aquí en este cuadro pueden ver, esta es la zona donde se dio el primer reporte, este es el segundo, que es en la isla de Vancouver, este es el segundo reporte, el tercero, el cuarto y el quinto ya en la parte continental, ¿no? No ubico qué distancia haya entre la isla de Vancouver y la parte continental, pero normalmente estos insectos no son muy afectos a trasladarse sobre superficies de agua, entonces superficies de tierra que están separadas por mantos acuíferos. Entonces, ahí habría que preguntarse qué tan disperso está este asunto. ¿Cómo llegó? No se tiene idea. En una opinión personal, pienso que es poco probable que haya llegado como una colonia completa. No son precisamente muy amigables estos insectos, entonces no creo que sea tan fácil como que una colonia completa se hubiera metido en un contenedor de un barco y hubiera sobrevivido ahí durante todo este tiempo. Lo más probable, y son meras hipótesis, es que haya llegado en reinas que estaban en periodo de hibernación, ¿no? Y de ahí se hayan desarrollado. Entre esta región y el norte de México, básicamente Tijuana, esta región de México hay aproximadamente 2,000 kilómetros de distancia, entonces todavía lo tenemos bastante lejos. No hay avispones en México, no hay reportes del avispón en México, eso es muy importante. Y si bien estos avispones se dieron recientemente, hace un par de meses o un mes, los últimos, el cuarto y el quinto, pues siguen circunscritos a esta región de entre Canadá y Estados Unidos. ¿Cuál puede ser el impacto sobre las abejas y la apicultura en México? Pues esa es la pregunta, ¿no? Y pues no hay muchas respuestas, la verdad de las cosas, no hay muchas respuestas. Los que nos dedicamos a la apicultura desde hace muchos años, nos tocó la abeja africana, nos tocó varroa, nos tocó el escarabajo. Y hasta ahorita todas estas cosas, plagas exóticas o especies introducidas, nos han llegado, ¿sí? Es muy difícil detener el avance de especies que básicamente pueden vivir en zonas alejadas, silvestres, no dependen del hombre para vivir. Ni las abejas ni los avispones requieren del manejo del humano para sobrevivir. De hecho, probablemente las abejas sean más felices sin que las estemos manipulando, pero el asunto es que la experiencia histórica nos dice que puede llegar. No estoy diciendo que va a llegar, pero también la probabilidad de que sea eliminado en mi opinión, es poco probable, es muy poco probable, ¿no? Insisto, vive en lugares silvestres, no requiere de nada más que de sí mismo para sobrevivir. Las abejas no son su única fuente de alimentación, entonces, pues, esa es la situación, ¿no? Hay un estudio que se acaba de publicar relativamente hace poco, por parte de el autor principal se apellida Xu y tiene varios colaboradores de la Universidad de Washington, en donde aplicó una serie de modelos ahí matemáticos, una serie de simulaciones, y bajo una serie de criterios que él define, y se estima que la dispersión del avispón en la zona oeste de los Estados Unidos, es decir, desde el norte de los Estados Unidos hasta el sur de los Estados Unidos, vía la costa oeste, podría tomar aproximadamente 20 años, ¿sí? Asumiendo que el avispón viaje entre 10 y 30 kilómetros por año.
Sin embargo, este periodo puede reducirse significativamente debido a la actividad humana, que seguramente fue como llegó el avispón de Asia a América, por la actividad humana. Yo lo único que quiero decir es que la frontera entre México y los Estados Unidos es la que tiene mayor actividad a nivel mundial, y nos estamos moviendo una serie de contenedores y miles y millones de contenedores durante todo el año, y eso hay que tomarlo en cuenta. Ciertamente el avispón tendría que llegar hasta el sur de los Estados Unidos, pero también el ser humano mueve cosas desde el norte de los Estados Unidos hasta el sur de los Estados Unidos en la costa oeste. Nada más y nada menos en términos de apicultura, y no estoy diciendo que eso tenga algo que ver, pero colonias se mueven desde California hasta el norte de los Estados Unidos todos los años, miles de colonias, cientos de miles de colonias para la polinización de cultivos en California, principalmente almendro. Analizando el posible impacto que tenga sobre la apicultura en México, hicimos una revisión de cómo es la apicultura en Japón. Japón tiene aproximadamente 200,000 colonias de abejas, y su producción anual de miel anual es de 3,000 toneladas. Es decir, la apicultura no es una actividad importante en Japón. La mayor parte de la miel que consumen los japoneses es miel importada, ¿sí? Principalmente de Asia, de China principalmente, y la apicultura es importante para ciertos grupos, pero no tiene un impacto muy importante en lo que es la producción agropecuaria en Japón. En Japón no existen registros oficiales sobre el impacto que tiene el avispón asiático gigante sobre la pérdida de colonias de abejas y sobre la producción de miel. Sin embargo, hay algunos reportes no oficiales de apicultores, sobre todo en las zonas donde el avispón está establecido, existe o más adecuadas para el avispón, que dicen que pierden entre el 15 y el 20% de sus colonias en los apiarios al año, ¿sí? La palabra que usan en estos documentos es de que son afectadas. Entonces puede ser que las pierdan completamente o que las devasten lo suficiente como para que no produzcan miel. Hay muy poca información sobre el daño que puede hacer el avispón a las abejas, y esto me lleva a pensar que si es porque la apicultura no es una actividad tan importante en Japón o porque el daño no es tan importante. Esa es una realidad, ¿sí? En otros países donde el avispón asiático gigante existe, como China, en donde la apicultura sí es una actividad importante, tampoco existen reportes sobre su impacto. Si bien no está disperso en todo China, está circunscrito únicamente a la parte más oriental de China, es decir, la que da hacia el mar de Japón, hacia esa parte de Asia, ¿sí? Está suscrito a esa parte, no está distribuido en todo China, pues no existen tampoco reportes. En México tenemos cerca de 2 millones de colonias de abejas que están distribuidas prácticamente en todo el territorio nacional y que se encuentran bajo diversas condiciones ambientales. Entonces, ¿qué tanto nos puede afectar? ¿Qué tanto nos puede dañar en términos de las poblaciones de abejas, en términos de la producción de miel? Pues en este momento son meras especulaciones, ¿no? Sería muy difícil especular. Lo que sí es que tenemos que estar preparados, ¿no? Para lo que pudiera ser. Tenemos que estar listos, tenemos que estar pendientes de las fronteras, ojalá lo pudiéramos parar en las fronteras, pero pues los insectos no conocen de fronteras, ¿no? Se pasan de un lado a otro y no necesitan necesariamente que alguien les ayude a pasar. El impacto en los ecosistemas y agroecosistemas, también planteando hipótesis, hay que recordar que es una especie exótica. Su establecimiento en el continente americano puede causar daño a los ecosistemas. Al ser un depredador, podría desplazar a otras especies e incluso provocar la extinción de especies nativas o endémicas de abejas y avispas. En el caso de la agricultura, habría que estar pendiente qué tanto impacto puede tener sobre la pérdida de polinizadores. Ya tenemos problema por la pérdida de abejas y su efecto sobre la polinización de plantas, pero habría que estar al pendiente de estas situaciones. El asunto también es que, insisto, en México no tenemos al avispón todavía. Cuando llegó la abeja africana al país, tuvimos serios problemas porque
pues la gente se empezó a preocupar, la gente se empezó a asustar, hubo problemas de piquetes, de muertes de personas y eso, y entonces la gente empezó a matar colonias de abejas por todos lados, ¿no? Todas las abejas les querían aplicar insecticida o cada vez que veían una. Tenemos que tener cuidado de que esto no pase con una cantidad inmensa de avispas que tenemos en el país. Hay muchas avispas que se pueden confundir si la gente, sobre todo el público general, no tiene una descripción clara de lo que es el avispón. Además, a alguien que no es especializado, a alguien que no se dedica a las abejas o a alguien que no es entomólogo, pues las ve todas iguales, ¿no? Hay varios tipos de avispas en México que tienen funciones muy importantes en los ecosistemas y que se pueden llegar a confundir con el avispón, ¿no? Está la avispa seguidora, la avispa guitarrilla, la avispa verdugo, la avispa chapaneca, la avispa excavadora. Hay muchas otras más seguramente, pero estas las que por su patrón de bandeo, por sus colores, el patrón de bandeo en los colores del abdomen, en el cuerpo, por sus colores que tiene, pueden llegar a confundirse. No matemos a ninguna avispa ahorita, no tenemos que matar a ninguna avispa porque no tenemos al avispón asiático en el país y esperemos que así siga por mucho, mucho tiempo. Una característica de que distingue al avispón gigante asiático de las avispas que encontramos en México es el tamaño. Ninguna avispa es tan grande como el avispón gigante asiático. Y otra característica que les mencionaba al principio, que es fundamental para poder identificar al avispón, es el color sólido de la cabeza. La cabeza es entre amarillo y naranja y es sólido, no presenta bandeo, no presenta manchas de otros colores, ¿sí? Y la otra cosa que es fundamental es la presencia del color amarillo en el último segmento del abdomen. No quiere decir que no haya otras avispas que tengan el color amarillo en el último segmento del abdomen, ¿sí? Pero si tiene la cabeza de un color sólido y en el último segmento del color amarillo, tiene un color amarillo y es el avispa más grande que hayamos visto, pues podríamos pensar que es el avispón. Mientras no ocurra eso, no pensemos que lo que matamos a la avispa a la que le dimos un periodicazo o un golpe es el avispón. No matemos avispas porque estas avispas tienen funciones muy importantes en los ecosistemas y en el equilibrio de muchas cosas. Es lo que mencionaba. Me paso a la siguiente. ¿Qué hacen en Japón para controlar al avispón en términos de su problema para los apicultores y también en términos de la salud pública? Porque sí hay problemas de 30 a 50 muertes al año por picaduras de este insecto, pues no es poca cosa. Entonces, básicamente lo que hacen es, siguen 4 métodos de control en términos bueno, 3 métodos de control en términos de matar los nidos, de acabar con el avispón, y otro en términos de proteger a las colonias. Algo que hacen es la destrucción de nidos, suele hacerse con veneno, con fuego por la noche, utilizando un equipo de protección muy importante. El avispón tiene un aguijón muy largo y el overol de un apicultor lo atraviesa sin ningún problema. El overol que usamos la gente que trabajamos con abejas lo atraviesa sin ningún problema. Hay que usar overoles especializados, overoles diseñados para manejar a este insecto. Pero la localización del nido no es fácil, dado que puede estar a kilómetros de distancia del apiario. En algunos documentos que leímos, algunos apicultores atrapan al avispón, ¿sí? Con cuidado y le atan una especie de cinta de plástico al cuerpo, larga, como la cola de una cometa, y pues tratan de seguirlo para tratar de ubicar la presencia del nido y después regresan en la noche y lo destruyen, ¿no? Hay cosas tan interesantes como que los apicultores se colocan en el apiario y literalmente con palos o raquetas literalmente como raquetas de tenis, pues están dándole duro a los avispones que se llegan a acercar. Obviamente, pues esto es para muy pocas colmenas y un apicultor que tiene mucho tiempo para estar ahí pegado a las colonias, ¿no? No es necesariamente un método muy eficaz. Otro método que utilizan para controlar al avispón es la colocación de trampas en los apiarios con atrayentes para que el avispón entre ahí y puedan capturar precisamente a este avispón explorador que viene en la primera fase, ¿no? En la primera fase del ataque masivo. El asunto es parar el ataque masivo en la primera fase, es decir, capturar a los exploradores y no dejar que regresen al nido para
que digan dónde está, o que marquen la colonia para que, más bien, no es que no regresen al nido, sino que marquen a la colonia de abejas para que no puedan identificar a los otros avispones y la ataquen. Y finalmente, en algunas partes de Japón usan mallas protectoras, pantallas protectoras, en lo que sería la entrada de las colmenas y parte de las entradas tiene que estar lo suficientemente lejos, ¿sí? Es parecido a los excluidores de reinas que utilizamos en apicultura, es decir, es una malla que permite que el tamaño del cuadro de la malla permite el paso de las abejas, pero obviamente no permite el paso del avispón, y en ese caso lo que sucede es que hay que colocarlas con cierta distancia de la piquera, o sea, darle espacio para que el avispón no pueda marcarlas, ¿no? Y en un caso de un ataque masivo, pues no puedan llegar hasta el interior de la colmena, con el problema que tenemos de que las abejas, una vez que se excitan y que hay feromona de alarma en el ambiente, van a salir a tratar de pelearse o de picar a los avispones. Y esto, con las abejas africanizadas que tenemos en el país, es doblemente seguro de que salgan con toda la intención de defenderse, ¿no? En algunos casos, lo hacen con malla de alambre, como en este ejemplo, y en otra cosa lo hacen con redes que a veces hasta cubren completamente a las colmenas. Si nos llega el avispón gigante asiático al país, en algún momento los apicultores tendrán que utilizar equipos de protección adecuados. El equipo de protección que se utiliza actualmente para manejar abejas no da suficiente protección contra el avispón, y hay riesgo de que un apicultor llegue a su apiario a trabajar y en el lapso que dejó sin ir a visitar el apiario, en el ciclo de estar yendo a trabajar al apiario, se dé cuenta que haya la invasión o haya el ataque a una de estas colmenas, y como les decía, cuando el avispón se adueña de una colonia de abejas y ya termina, la devasta y la tiene, la protege, la va a proteger durante mucho tiempo, durante esos 10 o 15 días, porque es su fuente de alimento, ¿no? Y la va a defender como si fuera su nido. Y eso es riesgoso para los apicultores porque, pues, los piquetes no son divertidos, no hay de que porque me pican las abejas yo aguanto un piquete de avispón, no funciona así el sistema, ¿no? Los overoles son mucho más gruesos, tienen una superficie como deslizante donde el avispón no se pueda parar, ¿sí? Como una superficie como de nylon, donde el avispón no se pueda parar. Los velos en muchas ocasiones no son de malla, la careta no es de malla, sino más bien es como de un material acrílico, porque el avispón puede, a la hora que se pega al velo y se excita, puede liberar veneno que puede caer en los ojos y una serie de cosas. Entonces son de material de plástico, y obviamente tienen ventilación en la parte de atrás y en los costados, pero la cara tiene que tener ese tipo de velos. Los overoles, como les decía, son más gruesos, los guantes también son más gruesos, es un aguijón de medio centímetro, ¿no? Entonces va a pasar sin ningún problema. Otra situación que van a tener que hacer los apicultores es aplicar los métodos de control que mencionamos, el trampeo y ese tipo de cosas. Habrá que hacer investigación en cómo controlar a este avispón, habrá que dedicarle tiempo, habrá que dedicarle recursos para la investigación en caso de que nos llegue en el país, y en algunos casos una forma de solucionar los problemas es reubicar los apiarios, es decir, mover apiarios y alejarlos de las zonas donde el avispón se puede establecer. Insisto, el avispón no depende de las abejas para sobrevivir, pero si se las ponemos cerca, seguro se las va a comer. Muy bien, pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho su atención. Espero que haya contestado la respuesta. Hay mucha especulación en esto, tenemos que esperar, pero tenemos que estar preparados. Muchas gracias y estoy pendiente de sus preguntas. Gobierno de México.
Ya empezamos, ¿verdad? Sí, listo. Está activada la cámara, ¿eh? Muy bien, pues estamos aquí. Espero que le haya parecido interesante la... ¿Qué pasó? Muy bien, creo que ya estamos activos aquí con el asunto de las preguntas y respuestas. Eh, Al parecer, ya estamos aquí activo con el asunto de las preguntas y respuestas. Estoy recibiendo una serie de preguntas que llegaron a través del YouTube y del Facebook. Y bueno, conforme vayan llegando, las voy a tratar de contestar. Quizá algunas de estas preguntas llegaron eh, en términos durante antes de que terminara la presentación, y algunas ya se contestaron. Tengo una pregunta aquí de que si el avispón ataca al humano mordiendo o insertando el aguijón. Creo que eso ya queda claro. Es definitivamente el avispón pica como cualquier avispa, como cualquier abeja, y no utiliza las mandíbulas básicamente para defenderse. Su principal método de defensa contra depredadores o animales que puedan sentirlos, puedan ser eh, vía tratar de atacar la avispón es a través del piquete que origina con el aguijón, ¿no? Como todas las avispones, no pierde el aguijón, no es como una abeja, el avispón puede picar varias veces, ¿no? Sin ningún problema. Hay otra pregunta aquí, sobre personas asustadas, la manda María Teresa Flores, sobre personas asustadas, creen que está bien matar a cuanta avispa vean, podría emitir un mensaje al respecto. Creo que eso también ya se contestó. Insisto, no, el avispón no se encuentra en México, está muy lejos de México y no lo tenemos en México. Entonces, no hay que matar ninguna avispa hay que matarla. De hecho, el día que tengamos el avispón tampoco hay que matar avispas, ¿no? Simplemente hay que alejarse de ellas, ¿no? Y dejarlas en paz. Las avispas cumplen funciones muy importantes en términos de ecológicos, agroecológicos, y en ese sentido sería muy importante que no matemos avispas. Lo mejor que podemos hacer si tenemos una avispa cerca es dejarla en paz y alejarnos de ella, ¿no? Otra pregunta es... que hay un video en Culiacán, que tomaron un video sobre el avispón. No está en México, es algo que se le parece al avispón, pero no es el avispón. El avispón no está en el país, no está en México. La otra pregunta que nos hacen es ¿qué estrategias y acciones desde lo que señala estar preparados se podrían trabajar desde las instancias, instituciones de gobierno, asociaciones civiles, productores, sociedad en general? Bueno, seguramente el Senacica, que hace muy bien, eficientemente su trabajo, estará en términos de estar pendiente de este tipo de introducción de insectos y este tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros como investigadores, o qué podemos hacer nosotros como público en general o como apicultores? Pues estar pendiente, ¿no? Estar pendiente, y si vemos algo que pareciera raro, pues reportarlo, ¿sí? Reportarlo. Insisto, pero no hay que matar a todo bicho que se acerca, a todo insecto que se acerca que parezca el avispón. Está muy lejos de México y no hay expectativas de que llegue pronto. ¿Cuánto tiempo puede tardar en llegar? Pues es difícil de calcularlo, pero simplemente estar pendiente, ¿no? Con todo este asunto de las, típico que iba a sonar el celular cuando no debía, con todo este asunto de que ahora uno tiene cámaras fotográficas en el celular y eso, tómale una foto, no la maten, ¿sí me explico? Tómale una foto y repórtenla a donde ustedes crean, ¿no? No va a resolver nada matar a la avispa, que ustedes crean que es el avispón. Tómenle una foto y con eso lo resolvemos. Pero insisto, está muy lejos, está a 2,000 kilómetros de distancia y no lo tenemos aquí.
Otra pregunta que tenemos aquí es, me quedé con duda exacta, pero no exactamente sobre el avispón, la duda de abejas africanas y abejas africanizadas. A ver, abejas africanizadas son abejas que tienen un porcentaje de, vamos a llamar para poner en términos simples, son hibridizadas con abejas europeas, pero que presentan básicamente características africanas. Las abejas africanas están en África como tal, pero el término lo usamos indistintamente, ¿no? Cuando nos referimos a abejas africanas en el continente americano, nos referimos a abejas africanizadas, y cuando nos referimos a abejas africanizadas, es un término que usamos indistintamente. Algún purista podría ponerse nervioso con lo que estoy diciendo, pero al final, pues en el continente americano tenemos abejas africanizadas, que a veces les llamamos africanas. Pero básicamente esa es la historia, ¿no? Las abejas africanizadas son producto de la hibridación que hubo cuando se introdujeron abejas africanas al continente americano vía Brasil. Se hibridizaron en alguna medida con abejas europeas, pero al final las características de las abejas africanizadas son prácticamente similares a las abejas africanas. Por eso lo usamos indistintamente, ¿no? ¿De qué manera puede influir la abeja africana en el comportamiento de las avispas? Supongo que cuando decimos avispas nos referimos al avispón. No lo sé. No han tenido contacto evolutivo, no sabemos cómo pueden responder, pese a que las abejas apis mellifera, las abejas africanizadas o abejas africanas son apis mellifera, igual que las abejas europeas, son la misma especie. Las abejas europeas en Japón están desde 1870 y algo, y no han desarrollado ningún mecanismo de defensa contra el avispón. En el caso de las abejas africanizadas, el problema que tienen es que, comparado con abejas europeas, es que su respuesta defensiva es mucho más intensa. ¿Sí me explico? Al ser más intensa, pues pueden facilitar el ataque del avispón en el sentido de que me están diciendo que creo que no me ven, pero pues la cámara está activada aquí, no sé qué esté pasando, ¿no? Yo espero que sí me estén viendo, y si no, por lo menos que me estén escuchando. Pero sí, aparentemente la cámara está activada. No sé qué puede estar pasando, ¿no? Pero yo le continúo. El asunto es que las abejas africanizadas pues pueden tener una respuesta defensiva ante el avispón más intensa, lo cual facilitaría el trabajo del avispón. ¿Sí me explico? El avispón de eso depende cuando ataca una colmena en forma masiva, de que las abejas salgan de la colmena y las puedan pescar afuera, ¿no? Y están adaptados precisamente a esa respuesta defensiva de las abejas, que una vez que inicia es muy difícil de parar. Las abejas no tienen manera de parar su respuesta. Su respuesta defensiva está mediada por feromonas. Y las feromonas de alarma, y después las feromonas que se liberan cuando hay secreción de veneno o piquetes de veneno, eso es lo que controla o lo que regula la respuesta defensiva de las abejas. Entonces, ante una situación me mandaron aquí un mensaje por WhatsApp que ya me veo, eso es bueno. El asunto es que pues de hecho el que sean africanizadas a lo mejor hasta facilita. De todos modos no va a sobrevivir ninguna colonia, sea africanizada o sea europea, a este tipo de ataques, ¿no? Una vez que se inicia la segunda fase del ataque masivo, es muy difícil que el avispón, que las colonias logren defenderse. El asunto es parar el ataque en la primera fase. La apis cerana logra controlar o evitar el ataque, defenderse del avispón, porque para el ataque masivo en la primera fase, es decir, elimina al avispón explorador que no puede marcar la colonia, ¿no? Que no puede marcar la colmena, básicamente. A ver, tengo aquí otra pregunta, dice, para Baja California,
En caso de que llegara el avispón, ¿cuál sería el riesgo para los apicultores? ¿Podría establecerse en las condiciones climáticas de esta región? Esa es una muy buena pregunta y es parte de lo que hay que considerar en términos de la dispersión del avispón desde el norte desde la parte donde se encuentra ahorita, el norte de Estados Unidos, el sur de Canadá. Como les decía, el hábitat ideal del avispón es en bosques de encinos y de robles. El avispón depende de la secreción de savia de varios tipos de encinos y de algunos robles para alimentarse, el avispón adulto. No creo que sea muy feliz viviendo en el desierto de Baja California, pero insisto, son especulaciones. Es una especie introducida que no sabemos cómo se va a comportar en otros medios ambientes. Es decir, en donde se localiza, en su centro de origen, en Japón, en la parte sudeste de Asia, no hay muchos desiertos, o posiblemente no haya ninguno, ¿sí me explico? Entonces, tendríamos que ver cómo se comporta. La lógica, en términos biológicos, nos dice que muy probablemente no le guste o no se adapte o no quiera estar en condiciones como los desiertos, ¿no? Pero pues habrá que ver y habrá que esperar. Yo creo que va a estar circunscrito, mi hipótesis o lo que puedo pensar con base a lo que conocemos de la biología del avispón, es que va a estar ubicado en las regiones que le son favorables. Las regiones que son favorables son bosques de encinos, principalmente entre altitudes de 500 y 1500 metros. Quizá en América se pueda subir un poco más, sobre todo en la parte si llega a México, porque lo que lo limita en términos de altitud en Japón y en Asia es el frío que puede generarse en las zonas superiores a los 2000 metros, pero en los valles, sobre todo el altiplano mexicano, pues 2000 metros no es muy frío en términos de los bosques y de encinos para el rango de temperaturas en las que se ubica el avispón. Yo creo que no tendría muchas facilidades para adaptarse a climas desérticos y quizás sea una de las razones por las que podría defenderse en términos de la ubicación en Baja California. Claro, hay zonas de Baja California, sobre todo la hermosa sierra de San Pedro Mártir, lugar bellísimo, que seguramente puede tener condiciones para eso, ¿no? Otra pregunta, muchas gracias por las felicitaciones. Cuestión de sanidad, ¿el avispón asiático puede ser riesgo sanitario para Apis mellifera por compartir enfermedades afines? No lo sé. No lo sé, probablemente, no sé si tenga alguna, compartan alguna enfermedad, la verdad de las cosas, podría hacerlo si es que comparten enfermedades afines. Honestamente no tengo una respuesta para esa pregunta, pero con gusto lo puedo revisar y posteriormente nos ponemos en contacto y le damos respuestas. No revisé o no revisamos esa parte sobre qué enfermedades afectan al avispón, ¿no? Podría ser si es portador de algún tipo de nosema o algún tipo de cosas. Insisto, no lo sé, no sé si sea portador de nosema o de alguna otra de las enfermedades que afectan a las abejas, pero yo creo que su riesgo ocurre más en términos de la forma del hecho de que se alimenta de las abejas, ¿no? No tengo una respuesta realmente para esa pregunta porque no conozco la respuesta. No conozco qué enfermedades afecten al avispón, honestamente. Básicamente son las preguntas que tengo ahorita. No sé si haya más preguntas. No sé si tengamos, estoy checando aquí en el WhatsApp si llegan más preguntas. Pero creo que básicamente ya le dimos respuesta. Alguien me mandó aquí un WhatsApp. Bueno, no sé, no tiene que ver con esto. Si no hay más preguntas, pues tengo entendido que la transmisión va a quedar, el seminario, la transmisión que hicimos del seminario va a quedar grabada en YouTube y en Facebook, y ahí mismo pueden dejar preguntas que con mucho gusto responderemos por parte del INIFAP.
También mi correo electrónico está disponible si alguien gusta contactarme. Los correos electrónicos del INIFAP son relativamente fáciles de descifrar. Siempre es el primer apellido del investigador, un punto y luego su nombre. En este caso sería arechavaleta.miguel, @ y después inifap.gov.mx. Ahí estoy a la orden, con mucho gusto. Si hay preguntas que no se pudieron enviar vía las redes sociales y la transmisión aquí por la plataforma de Microsoft, la podemos contestar posteriormente y ahí estoy a sus órdenes. No solo para hablar del avispón, estamos ahí más que nada, nuestro campo de trabajo son las abejas, la genética de abejas y pues todo lo que tenga que ver con abejas. Si no me dicen otra cosa aquí por parte del INIFAP, creo que con esto terminaría la transmisión del seminario. Va a haber otros eventos en las próximas semanas, estén pendientes, hay cosas muy interesantes y pues nosotros estamos celebrando los 35 años, así que va a ser fiesta de aquí hasta diciembre. Muchas gracias, que tengan todos muy buena tarde y estoy aquí al pendiente.